y le concedió el nombre sobre todo nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego del lavatorio de los pies, luego de ese gesto tan impresionante que vamos a contemplar el jueves a la tarde en la misa de la Cena del Señor, Juan, el evangelista, nos dice que Jesús se estremeció. Tratemos de imaginar eso inicialmente. ¿Qué habrá significado para aquellos que estaban tan cerca de él, como este discípulo que estaba al lado de Jesús, ver que de pronto el Señor, que siempre era tan dueño de sí mismo, que tenía tanto autodominio, que tenía tanto, por decirlo de algún modo, control sobre sus emociones, se estremece? ¿Por qué se estremece nuestro Señor Jesucristo? Porque va a comenzar a hablar de la traición. Esto nos revela que para Dios, para nuestro amado Jesús, no es lo mismo si nosotros somos fieles o si lo traicionamos. Para Dios, para Jesús, cada uno de nosotros es único, es valioso. Y por eso le duele a Jesús cuando alguno de los que Él ama tanto lo traiciona, lo abandona, se aleja. ¿Cuántos hermanos nuestros, y lo sabemos muy bien, en estos últimos años
han abandonado la fe, han abandonado a Dios, se han alejado de la vida cristiana. Hablábamos hace poquito con un grupo, analizando la realidad de los jóvenes, como para muchos jóvenes, incluso de nuestras parroquias, de nuestros grupos, catequistas, misioneros, evangelizadores, la cuestión del aborto fue como un antes y un después. Fue como un decir, o me quedo o me voy, y muchos, lamentablemente, optaron por irse, por seguir la ideología de turno, por seguir el pensamiento que hoy se propone o se impone, abandonándolo al Señor. Pero acá hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en este texto, y es que cuando Jesús dice, uno de ustedes me entregará, los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Esto me parece impresionante, porque Judas hasta ese día pudo disimular muy bien su traición. No había dado ningún indicio de que su corazón se estaba alejando del Señor. Aparentaba ser uno más de los discípulos, pero en realidad hacía tiempo que ya su corazón estaba frío, estaba distante, estaba indiferente. Sin embargo, él seguía con esa apariencia de estar con Jesús, de acompañarlo, de caminar con él, de estar con la multitud y de hacer las cosas que Jesús de algún modo le pedía, al punto que ninguno de los que convivían con él hace 3 años se había dado cuenta. Y entonces esto nos lleva a pensar que la fidelidad al Señor no está ligada solo a actos externos, que por supuesto los actos externos son necesarios y son importantes, pero nosotros pudiéramos perseverar en los actos externos, en la misa incluso, en el apostolado incluso, y nuestro corazón cada vez ir distanciándose más del amor del Maestro. En el fondo, lo primero que le ha pasado a Judas fue no dejarse amar por el Señor. Este Señor que hasta el último momento va a buscar rescatarlo. Porque este gesto que hizo Jesús de tomar un bocado, mojarlo en el plato y dárselo a Judas para indicar quién era el traidor, era un gesto de amistad. Porque Jesús lo siguió amando a Judas hasta el último instante. Y cuando lo viene a prender en el huerto de los olivos, nos dice uno de los evangelistas que Jesús lo llama amigo, como en un último intento de reconquistar ese corazón que ya estaba alejado de él. Aunque no sabemos cuál ha sido el motivo por el cual Judas lo traicionó, sí, sabemos que Jesús se estremeció ante ese misterio de iniquidad. Ahora, el Evangelio de hoy no habla solamente de la traición de Judas, también contiene el anuncio de las negaciones de Pedro. Y estas negaciones son narradas con lujo de detalles por los 4 evangelistas. Uno podría decir, qué mal, cómo lo dejaron mal parado a Pedro. Pedro era el jefe de la iglesia y los evangelios, aunque hay diversas opiniones, pero fueron redactados, sobre todo los relatos de la pasión, mientras Pedro vivía. Entonces, como que no le hicieron un favor muy grande a su jefe. Lo escracharon, diríamos nosotros. En cada uno de los relatos de la pasión se narra cómo fue esa traición. Lo ha querido el Señor y seguramente Pedro ha querido que quedara constancia de aquello que le sucedió a él, también como una enseñanza y como una advertencia. ¿Por qué Simón Pedro negó a Jesús? En realidad nunca lo vamos a saber con exactitud, pero probablemente el pecado de Pedro fue su presunción. ¿Qué es la presunción? El tener demasiada confianza en tus propias fuerzas, en creer que vos, con tus propias capacidades, con tu propio amor, sin ayuda de Dios y sin ayuda de la gracia, podés ser bueno, podés ser un buen cristiano y podés perseverar en la fe. Por eso le dice Simón, dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora?
yo daré mi vida por ti. En los otros evangelios dice que juraba que iba a dar su vida por él. Puso demasiada confianza en sus propias fuerzas. Y entonces hay otro detalle que aparecía en el evangelio del domingo, la Pasión según San Marcos. Dice que Pedro a Jesús lo seguía de lejos. Pedro lo seguía de lejos. Entonces hay un autor que se llama Georges Chevrot que dice: Pedro terminó negándolo a Jesús porque en lugar de seguirlo de cerca, lo siguió de lejos. Lo seguía, pero no estaba lo suficientemente cercano a él para poder permanecer fiel. Porque tal vez dejó de mirarlo, porque se quedó en un lugar y cuando Jesús estaba en otro. Entonces, redondeando y uniendo las dos historias, este tiempo que nos toca vivir a nosotros es un tiempo de fidelidad y es un tiempo de radicalidad. Benedicto XVI, cuando era cardenal, cuando era todavía sacerdote, en el año 68, 69, él decía que la iglesia del siglo XXI iba a ser un pequeño rebaño, iba a ser pequeña, iba a ser chiquita, no iba a ser multitudinaria, no iba a ser masiva. Este es un tiempo donde somos invitados a jugarnos completamente por Cristo, donde no podemos estar a medias, donde no podemos ser cristianos tibios, porque si somos cristianos tibios, el mundo nos lleva puestos. Si somos cristianos tibios, vamos a terminar haciendo lo que hizo Pedro o incluso lo que hizo Judas. Y ojalá que esta Semana Santa sea una oportunidad para que nos entreguemos más, para que nos juguemos más por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo jugarnos más? ¿Con nuestras propias fuerzas? No. La entrega nuestra a Cristo es una respuesta al amor de Él. Por eso acompañarlo en su pasión, ver cuánto Él sufrió por mí, cuánto Él se entregó por nosotros, es lo que puede suscitar una respuesta más profunda, una respuesta más generosa y una respuesta más fiel. Y así, estando profundamente unidos, no solo desde lo externo, sino sobre todo desde lo hondo de nuestro corazón, tenemos la confianza de que no lo vamos a traicionar. Tenemos la confianza de que vamos a poder estar junto a Él, que siempre nos rescata de nuestras infidelidades, siempre nos rescata de nuestras traiciones. Aunque a veces nosotros metemos la pata, Él siempre nos busca. Pero al mismo tiempo, no olvidemos que cada vez que le fallamos al Señor, cuando le fallamos gravemente, su corazón se sigue estremeciendo, su corazón sigue temblando de angustia y de dolor. Le damos gracias porque hoy estamos aquí. Falta muy poquito para el Triduo Pascual. Preparémonos, organicémonos, organicemos nuestros tiempos, organicemos nuestra familia, organicemos las actividades de estos días, para que nada sea más importante que serle fiel a aquel que para rescatarnos le dijo sí al proyecto del Padre y se entregó hasta el final. Que nuestra Madre Santísima, que San Pedro, a quien recordamos en esta misa, que San José, que Santo Domingo de Guzmán, intercedan por nosotros y nos ayuden a perseverar en este camino de la fidelidad.